Pocas cosas son tan universales como esa sensación, ¿no? Un pinchazo rápido en el brazo. Una vacuna. Ese pequeño gesto que nos ha librado de plagas terribles. Viruela, polio, sarampión. Enfermedades que antes, marcaban vidas. Totalmente. Hoy, en esta inmersión profunda, nos vamos a meter de lleno en la historia detrás de ese pinchazo. Desde unos orígenes que, fíjate, sorprenden bastante. Ya verás. Hasta una expedición española que parece de novela de aventuras. Cambió la salud mundial. Sí, sí. Nuestras fuentes son, relatos históricos sobre esos inicios de la vacunación y, claro, la increíble expedición de Balmis. La misión es entender un poco mejor cómo funcionan las vacunas y descubrir esa historia asombrosa de cómo se difundieron por primera vez por el mundo. Exacto. Y para empezar, si te parece, recordamos que es una vacuna, que a veces se nos olvida lo básico. Dale. Pues, a ver, básicamente es como un entrenamiento para nuestras defensas. Se introduce una forma del microbio que no hace daño, muerto, muy débil o solo trocitos de él, Ajá. para que el sistema inmunitario aprenda a reconocerlo. Y a fabricar anticuerpos. O sea, le enseñamos a luchar antes de la batalla real. Justo. Así, si aparece el microbio de verdad, el cuerpo ya sabe cómo neutralizarlo. Es, digamos, un engaño muy listo para protegernos. Un engaño con raíces súper antiguas, ¿eh? Si nos vamos a China, siglo X. Imagínate. Ya hacían cosas. Soplado de polvo de costras de viruela por la nariz, con una caña. Sí, sí. De hecho, la palabra jeringa viene un poco de ahí, del griego syrinx, que era caña. Curioso, ¿verdad? Anda. Y esa idea de exponerse a algo leve para evitar lo grave, pues no se quedó ahí. No, claro. Luego, en Constantinopla, en 1718, está la historia de Lady Mary Montagu. Observó la variolización que hacían los turcos, con pus de casos leves, y se lo hizo a sus propios hijos. Y ya por 1750, en Italia se publicaban cosas sobre si era seguro, útil, y médicos españoles fueron pioneros en traducir y estudiar esos textos. Algo se movía. Se cocía algo. Pero el gran salto, el que nos da la palabra vacuna, es Inglaterra, 1796. Edward Jenner. ¿Qué vio Jenner exactamente? Eso fue clave. Pues Jenner hizo una observación, casi de sabiduría popular, ¿sabes? Pero la convirtió en ciencia. Se dio cuenta de que las ordeñadoras... Las que trabajaban con las vacas. Eso, las que se contagiaban de la viruela bovina, la de las vacas, que era una versión leve, pues esas mujeres no pillaban la viruela humana, la terrible. Qué bueno. Su genialidad fue ver eso y decir, a ver, vamos a probarlo sistemáticamente. Y de ahí, vacuna, claro, de vaca, un paso de gigante. Y el experimento famoso con el niño, James Phipps, le inocula la viruela bovina, el niño se pone un poco malillo, leve, y días después le inyecta viruela humana y nada, no enferma. Funcionaba, era la prueba. El método empezó a correr como la pólvora. Y aquí entra en juego un español clave, Francisco Javier de Balmis, médico. Tradujo un tratado súper importante de Jenner al castellano. Importantísimo. Pero claro, una cosa es tener la vacuna en Europa y otra muy distinta llevarla al otro lado del mundo. Principios del 19, sin neveras, sin nada. Claro, ¿cómo mantienes eso vivo? Exacto. La linfa vacunal, el líquido con el virus atenuado, aguantaba viable, pues 10 días. ¿Cómo cruzas así el Atlántico? Un problemón. Enorme. Y el rey Carlos IV, que además había perdido una hija por la viruela, quería proteger su imperio, América, Filipinas, pero el reto logístico era... Y aquí es donde la historia se pone, increíble. Balmis, que era médico del rey, propone una solución... audaz es quedarse corto. Totalmente. Una cadena humana. Usar niños huérfanos que se irían pasando la vacuna de brazo a brazo durante el viaje. Para mantener viva la linfa, sí. Suena a ciencia ficción de época. Pues sí. Y así nació la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. En 1803... Ahí es nada. Se embarcan en el navío María Pita, iba Balmis, claro, 22 niños huérfanos de Galicia. Pobres críos. Sí. Pero ojo, iban cuidados por orden real. Con ellos iba Isabel Zendal Gómez, la rectora del hospicio, encargada de cuidarlos. Y más médicos, enfermeros, instrumentos y 2000 copias del tratado de vacunación. O sea, no era solo vacunar y ya está. No, no. El objetivo era doble. Vacunar a tope y, muy importante, crear juntas de vacunación allí donde fueran, para que siguieran vacunando después.
Fue, vamos, la primera campaña de salud pública global organizada. Impresionante. Zarpan de A Coruña en 1803, paran en Canarias, llegan a América. Y ahí se dividen. Sí, para cubrir más terreno. Balmis siguió ruta, Cuba, México. Ahí reclutó más niños para poder seguir la cadena hasta Filipinas y China. Hasta China. Sí, sí. Mientras otro médico, José Salvani, tiró para el sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Un trabajo bestial. De hecho, Salvani murió en Cochabamba, en Bolivia, en 1810, después de 7 años sin parar. Vaya. 7 años. Menudo esfuerzo y sacrificio. Desde luego. El impacto fue tremendo. La expedición principal duró 3 años y llevó la vacuna a sitios remotísimos. ¿Y los niños gallegos originales? Pues mira, esos primeros niños no volvieron a España. Se les buscó un futuro allá donde llegaron. Hoy hay un monumento en A Coruña que los recuerda. Su papel fue crucial. Y figuras como el propio Jenner o Humboldt reconocieron la expedición como algo, extraordinario. Un hito de filantropía. Entonces, si unimos todo, ¿qué nos deja esta historia? La expedición de Balmis fue una respuesta súper ingeniosa a un problema que parecía no tener solución, ¿no? Demostró cómo la ciencia de Jenner, la determinación y una logística, de película, podían unirse por un bien común global, un antes y un después. Sin duda. Y fíjate, aunque las vacunas han avanzado una barbaridad, desde entonces, ahora tenemos tecnologías increíbles, inactivadas, ARN mensajero, de todo. Claro. Las fuentes que hemos consultado también apuntan a una sombra que sigue ahí, la desinformación. Sí. Los movimientos antivacunas, que a menudo se basan en la ignorancia, en el miedo, pues siguen siendo un reto, un desafío para la salud pública, igual que lo fue la viruela en su día. Lo cual nos lleva a una reflexión final, ¿no? Inspirada totalmente por esta aventura increíble. Hay una frase que resume bien el espíritu de Balmis y que sigue muy vigente. A ver. Contra la ignorancia, conocimiento. Contra la enfermedad, vacunas. Es una llamada a la ciencia, a la educación y a entender que la salud global depende, hoy, igual que ayer, de la solidaridad y del saber compartido. Muy bien dicho. Conocimiento y solidaridad. Claves entonces y claves ahora.